Alejandro, gracias por acompañarnos esta mañana. Queremos aprender más del Seiki Shiatsu. Pero para comenzar, ¿por qué crees que los chilenos estamos cada vez más neuróticos y enfermos de la cabeza? Porque vivimos una realidad externa. Lo que nos dicen lo que tenemos que hacer, nos dicen lo que tenemos que decir, nos dicen lo que tenemos que pensar. Evidentemente que el control de la persona como individuo está absolutamente desfocado. De modo que el consumismo, en su sentido amplio y profundo y filosófico de la palabra, que es terrible, ¿no? Lleva el control de nuestras vidas. Todo este efecto de la ansiedad, por ejemplo, todo lo que significa la insatisfacción en su totalidad, yo tengo que cubrirla con alguien, y como la insatisfacción es eterna, cada vez que yo voy tragando o voy consumiendo, esta insatisfacción es cada vez más poderosa y más profunda. Alejandro, en ese sentido, ¿hay algo que nosotros podamos hacer para automejorarnos o autosanarnos? Mira, la verdad de las cosas que está todo tan dicho. Es cosa de meterse a San Google y nos dice exactamente lo que tenemos que hacer. Las opciones que uno tiene, es decir, son infinitas en términos de las posibilidades alternativas. Es decir, cada uno elige el camino que más le acomoda. Ahora, fundamentalmente, yo te puedo decir una sola cosa. Yo, como persona, sé lo que me hace mal. Yo, como persona, sé lo que me hace bien. ¿Y por qué sigo insistiendo en algo que me hace mal y me contamina a mí y, por supuesto, con todo el resto de la humanidad? Porque no nos Sobre todo con aquellas personas que quiero. Pero es porque no nos escuchamos, porque vivimos en una vorágine que finalmente nos tiene todo el día corriendo de un lado para otro, el Transantiago, esto, lo que tenemos que tener, lo que tenemos que hacer, y finalmente no estamos en un estado de paz con nosotros mismos. Bueno, eso es una opción. Hay personas que le encanta sufrir. Pero Alejandro, ¿Y por qué tener que decirle, mire, no debe usted sufrir, si me gusta sufrir? Yo reafirmo mi existencia a través del sufrimiento y hacer sufrir a los demás, como las víctimas, por ejemplo. Claro. Victimizan a las personas o a sí mismos, ¿no? Y esa es una forma de vida. Pero hay un tema que es una realidad, que de hecho tú lo decías ahí en la radio ADN, que tiene que ver cuál es el mayor miedo que hoy día tenemos los chilenos, que tiene que ver con perder el trabajo. Claro. Entonces, ¿de qué manera tú nos puedes ayudar a todos? Porque yo creo que es una realidad que la tenemos todos. Entonces, ¿de qué manera poder sacarse ese miedo y poder disfrutar lo que uno tiene? Y no como estar poniéndose constantemente el parche antes de la herida. ¿Algún consejo, algún tips que nos pueda ayudar? Pero yo en primer lugar me niego a dar tips porque no los sé dar y no los entiendo. No, vuelvo al tema del Google, así que visiten y pinchen todo lo que quieran. No hay una receta mágica. Ahora, lo que tú propones, que es una técnica milenaria, muy efectiva, muy preciosa, es que muchas personas sienten que la sanación debe partir primero de la mente y que luego el cuerpo se repara por sí mismo. Sin embargo, uno puede hacer un camino inverso igual de válido, que es que destrabando ciertos puntos del cuerpo podría volver a sintonizarse correctamente con su mente y por lo tanto optar por una buena salud mental y física. Y claro, bueno, estamos hablando de lo mismo. O sea, es un círculo. Ahora, el tema de la salud o el tema de la sanación es un tema de una necesidad de la persona. O sea, un poco lo que hablaba en la radio el otro día, es decir, muchas veces pasa que me llaman a la consulta y me dicen, Alejandro, por favor, atienda a mi marido que está con unos dolores lumbares, mucho con la zona lumbar, ¿no? Y que la cabeza, que la migraña, y por favor, deme una horita si es tan amable. Entonces yo le digo, ¿por qué no me llama a su marido? No, porque está muy ocupado. Eso es. Ahí está. Usted comprenderá que no hay ni una posibilidad. O sea, el caballero, si es que viene a pagarle el gusto a la señora porque lo tiene hasta aquí, vendrá un par de sesiones y seguirá con su mismo ritmo. Claro. El tema está en que cuando yo siento que algo me hace mal y me perjudica y me afecta profundamente y me doy cuenta que eso tengo que corregirlo, levanto la mano. Claro. Yo decido cambiar. Pido ayuda. Ahora, Alejandro, ¿qué es el Seiki Shiatsu? Mira, el Seiki Shiatsu es un método de sanación, uno de los tantos métodos de sanación. Vale decir que es digitopuntura. Y antes de eso quisiera hablar qué es la enfermedad. El origen de la enfermedad no se manifiesta en el estado en que la persona siente el síntoma,
sino en el estado en que ese síntoma se quedó atascado. Y ahí es donde se produce una fijación. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace el Seiki Shiatsu, la digitopuntura? Es abrir esos canales Perfecto. para que el flujo de energía empiece a salir y empiece a entrar. Y como, mira, el único ejemplo que yo puedo dar, que es más simple, es el aparato digestivo. Una persona que no va al baño durante 3, 4, 5 días anda con dolor de cabeza, anda cansado, la verdad que anda como así, toma agua y se hincha y no sabe por qué. Suficiente que vaya al baño y al momento se siente, ¡oh, qué alivio, qué maravilla! Sin embargo, no lo relaciona con algo que está atascado. Claro. Bueno, lo mismo pasa con el aparato digestivo, lo mismo pasa en tu mente. Por ejemplo, tú tienes 80 años de edad y tuviste un episodio trágico en tu vida a los 5 años. Y cada vez que se produce una conexión, una situación en el presente que te activa ese pasado, inmediatamente esa negatividad, esa imagen terrible se presenta en este momento. Eso es una fijación. De hecho, todos tenemos fijaciones. Claro. Todos. Pero no siempre las recordamos, también pasa eso. Claro, pero basta que se produzca en la actualidad un suceso que te active ese pasado, inmediatamente se te produce, el cuerpo inmediatamente se te recoge, te reprimes y evitas, ¿no? La confrontación. Bueno, ese es el tema de la enfermedad. Y en ese sentido, Alejandro, en vez de tratar ese recuerdo, tratar de liberar esa energía, esa imagen que todavía está guardada en nuestro inconsciente, muchos vamos a tomarnos una pastillita y no solucionamos el conflicto en sí, sino que nos automedicamos, lo tapamos con tierra, como quien diría, y seguimos funcionando. Claro, y por eso cada vez... Tiene cierta lógica, porque lo que a mí me molesta es el dolor. A mí me molesta el dolor de cabeza. Por favor, tengo que venir al canal a las 7 de la mañana y no puedo estar con este dolor de cabeza. Empiezan a caer las pastillas. Porque lo que me molesta es eso. Pero en realidad, una vez que el efecto pasa, el síntoma, la enfermedad, inmediatamente cobra vida. Pero muchas veces cobra vida con mucha más fuerza. Claro. De hecho, a mí me duele la cabeza, en realidad me duele por acá, hay un punto que tengo acá y luego ya listo. Agua así, agua así, listo, perfecto, se acabó. Me tomo un par de pastillas, termino la pastilla Y vuelve. y sigue por aquí. Claro. Luego se mete por acá, da la vuelta por acá y sigue Se va y no para, expandiendo. no para. Yo tengo una pregunta, y en ese sentido, ¿hay ciertos tipos de dolores que podamos atribuir a ciertos estados de ánimo? Por ejemplo, si es que yo estoy más enojado, la repercusión es en el estómago, por ejemplo, más que, no sé, en un dolor de cabeza, o ciertas emociones que finalmente repercuten en ciertos órganos directos del cuerpo. Como un ¿Puede mapa ser de así? emoción dolor. Exactamente. Absolutamente. ¿Cómo es ¿Pasa eso, así? Alejandro? De ¿Cómo partida sería? es psicosomático la enfermedad, es decir, eso proviene muchas veces de la historia de uno, de mamá, papá o los equivalentes, ¿no? Que le escribieron las notitas, las primeras notas de la vida de uno, y eso se crea una fijación, y eso es correcto, porque alguien tiene que empezar a escribir la historia de mi vida, ¿no? Ahora, a medida que uno va creciendo, empieza a comparar como lo que me dijeron mis padres o los equivalentes, ¿no? Y me doy cuenta que no es tan así, ¿no? Y así sucesivamente uno va creciendo hasta que llegue el minuto en que viene la confrontación. Bueno, ¿quién soy yo realmente? Y sigo estos pasos. Mire, si lo más terrible de todo, ¿sabes lo que es? ¿Qué? Que uno continúa perjudicándose. No, repite los patrones. Yo sé que me hace mal comer, no tengo idea aquí. Yo sé y como. X cantidad de elementos. Los hábitos Yo sé culturales. que me meto en una relación que me va a ir mal, porque evidentemente que cada vez que entro en una relación, ¿por qué siempre me tocan a mí, ¿no? Las personas que me hacen daño? ¿Se da cuenta? Claro. Porque yo atraigo de lo que soy. Claro. Uno está pidiendo eso. Alexandra. No, quería decir ¿no? que Alejandro había dicho también un punto, que somos medios masoquistas, pero pasa mucho
que lo hemos hablado muchas veces, que hay patrones conductuales que vienen y que están arraigados, y que la persona te dice, ¿por qué tropiezo con la misma piedra en una relación tóxica y siempre caigo en lo mismo? El síntoma viene a representar algo que está pasando que tú tienes que resolver, y que muchas veces la gente busca soluciones rápidas como los fármacos, pero realmente si tú no cambias tu actuar y no tomas conciencia, que también tiene que ver muchas veces con la autoestima, más que el masoquismo, que tú no te das cuenta porque has sublimado toda la vida a través de cosas externas como el alcohol, como las drogas, como los fármacos, como el sexo, como miles de cosas. Entonces, mientras uno no tome conciencia, no se quiera a sí mismo, porque yo creo que esto va con la autoestima, tú te quieres y tú no vas a permitir estar en una relación tóxica donde te hagan daño. Sin embargo, si yo no me quiero, ni siquiera me doy cuenta en quién me estoy fijando. O sea, esa persona me puede hacer daño, y a veces cuesta mucho la toma de conciencia. Los pacientes dejan la consulta cuando tú le dices, esto es lo que te está pasando, porque tienen miedo, porque han sublimado a través de algo, entonces, por ejemplo, a través del sexo, y creen que si tú lo sanas, imagínate la ignorancia, lo que no sabe, que no van a poder funcionar o sexualmente o intelectualmente como han sublimado su vida, y tienen miedo. ¿Estás de acuerdo con eso, Alejandro? ¿Nos queremos poco? Absolutamente, eso es. Ahora, yo creo que fundamentalmente el tema está en la responsabilidad de vida. O sea, el hecho de que uno sea un terapeuta, que no me gusta mucho la palabra, prefiero decir facilitador, porque nosotros facilitamos la posibilidad que la persona se autosane, ¿no? Le damos, digamos, las coordenadas, no las soluciones, digamos, ¿no? Lo que usted tiene que hacer esto, lo otro. Nosotros, por lo menos en Seiki Shiatsu, los facilitadores nunca jamás en la vida entramos en un plano de juicio. Sin embargo, ese tema de responsabilidad, todas las enfermedades yo las traje. Y al mismo tiempo tengo esa maravillosa y divina posibilidad de erradicarlo. Claro. Ahora, todo esto implica trabajo. El trabajo. Hay un desafío gigante. ¿Entiende? Ese trabajo diario. No existe. Alejandro, la Alexandra plantea un tema respecto de la sublimación a través del alcohol, de las drogas, del sexo, incluso de la comida. ¿Existe alguna especie de alimento o el tipo de alimentación que debamos comenzar a incorporar en nuestra vida diaria para poder comenzar a sanarnos? Te lo pregunto porque de pronto tenemos cositas aquí en la mesa y estamos todo el rato picoteando por ansiedad, por pena, por angustia. Esos hábitos podemos comenzar a cambiarlos. ¿Cuáles son esos consejos que queremos que tú nos regales hoy aquí en el programa? Pero la vuelta está breve, pausa comercial. No se vayan, ya volvemos. Alejandro, ¿todos podemos autosanarnos? ¿Todos tenemos esa capacidad? El ser humano es un ser divino. El ser humano es un ser espiritual enchapado en hueso, accesorios, muy accesorios. De modo que esa capacidad que nosotros tenemos de un 100%, realmente nosotros utilizamos un 1. Y ese 99 está esperando ser activado. De modo que el tema de la autosanación es un tema como de autodestrucción. También tenemos la capacidad de autosanación. Claro. ¿No? El tema está, y yo insisto en algo, todo lo que significan escuelas de crecimiento, todo lo que significan escuelas, digamos, de desarrollo personal, terapias, etcétera, son verdaderas ayudantías. O sea, el responsable de vida soy yo, ¿no? Ahora, se hace siempre la pregunta, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta mucho, que es cabalística, y dice, si yo no soy yo para mí, entonces ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Claro, claro. O sea, llega un minuto de tu vida que te tienes que confrontarte. Si no pasas esa barrera, que es un promedio en 35, 40, 42 años, que ya has vivido toda una experiencia de vida, ya tuviste una confrontación con tus padres o aquellos que te hicieron daño, o no. También uno puede crecer a través de la parte maravillosa de la felicidad, ¿no? Alejandro, siempre a través del dolor, claro, no siempre. Tú hablas de la confrontación, y eso me parece clave para el crecimiento de una persona. Más o menos, ¿qué porcentaje de seres humanos, de personas, no nos confrontamos nunca a nuestros padres y por ende nunca llegamos a descubrirnos realmente quiénes somos? ¿Maneja más o menos un dato sobre aquello? Mira, el tema fundamental esto es como piramidal, el miedo. El tema está en el miedo. El miedo es un familión, ¿no? Tiene muchas variantes, ¿no? Que deriva mucho con la angustia, la depresión, etcétera, ¿no? El miedo. ¿Por qué? Porque el hecho de
fíjate que el tema de la angustia, por ejemplo, en el fondo, ¿qué es lo que es la angustia? ¿Qué me angustia a mí? Que mañana me van a despedir, que mi mujer me va a dejar o mi marido me va a dejar, que no eduqué bien a mis hijos, la culpa, ojo con ese porque ese es fuerte. Evidentemente que el miedo significa que alguien está poseyéndome, ¿no? Y me está dominando. De modo que si alguien me domina a mí, me quita la posibilidad de poder yo trascender y poder tomar el control de mi vida. En otras palabras, si yo no controlo mi vida, la parte más nefasta mía la controla por mí. Alejandro, yo quería, perdón, cortito, que claro, uno tiene las herramientas de vivir la vida como mejor le parezca y tomar las opciones para estar sano, ¿no? Pero en todas las terapias uno siempre escucha que por lo general los padres de alguna manera sin querer, obvio, nos dañaron. Entonces yo hoy día como mamá, lo que más me preocupa en la vida es no causarle daño a mis propios hijos, porque yo siento que ya tengo las herramientas en la vida encausadas de alguna u otra manera a tomar mi camino correcto, pero no sé cómo no dañar a mis hijos, y ahí cae la palabra que nosotros decimos la culpa. Creyendo no dañándolos. ¿Cómo? ¿Cómo crees tú que los daña? O sea, evitas hacerles daños. A lo mejor ellos creen que sí le estás haciendo daño. Claro, porque finalmente uno de grande, de adulto, se da cuenta, sin querer, que los padres me dañaron porque me dijeron tal cosa, porque me llenaron de miedo, porque por todas las razones que sabemos. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Tratar de evitar. Mira, es que no es tan así como lo veo yo. Es mucho más simple. Si todo es muy simple. Si yo nací en una población con un tremendo problema económico y mi familia y todo, y de alguna forma yo crecí, me di cuenta, dije yo, Alexito, porque yo me digo Alexito a mí mismo, porque te quieres mucho. Alexito, digo, tú no puedes ser como tu mamá que se sacrificó y tu papá que trabajó y que hubo muchas carencias y hambruna, qué sé yo. Yo voy a estudiar. Estudié y fui finalmente, desde mi punto de vista, una persona de éxito, que de hecho incluso yo le estoy pagando a mis padres, les compré una casa, etcétera, etcétera. Evidentemente que eso es un logro mío. Sin embargo, cuando yo tengo mis hijos, yo no quiero que ellos pasen lo que yo pasé. Claro, claro. Esa es la frase típica. Es el patrón. Pero pasa que yo me sobrepaso, los sobreprotejo, porque yo estoy proyectándome lo que a mí me pasó en mis hijos. Y ahí se provoca más daño. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, ¿cómo yo Siento evalúo que esa ya no es un situación? problema de uno, termina inventándoselo en tus Y defensores. le voy creando un problema porque yo no le estoy dando las capacidades para que ellos se desarrollen. Ahora, el tema es complicado, porque yo te podría decir, ese no es el tema. El tema consiste en darles a ellos una educación para que sean independientes, para que tomen sus propias decisiones. Pero ¿cómo yo manejo eso si yo estoy lleno de trancas? Claro. Ahí yo quisiera aportar también algo, o sea, dentro de lo que tú estás diciendo y respondiéndole un poco a ella, que tiene que ver mucho con no repetir los patrones conductuales de lo que nosotros vivimos, y también hoy día, ponte tú, hay una teoría que es muy buena, que es de Winnicott, que dice: la madre es suficientemente buena, que tú en el fondo das libertad, como decías tú, y también frustras a tus hijos con cariño, con amor, pero dejas que recorran el mundo, o sea, que exploren, para que puedan tener su propia idea, porque muchas veces por ser aprensivo o por tener mucho apego, sobreapego, les creamos un yo súper frágil y lábil, entonces todo tiene que ver también con la autoestima. Es que y sufrir si le damos la también es seguridad... crecer. ¿Ah? Sufrir también es crecer, nos preocupa Y mucho también, de los claro, niños de todas maneras. el sufrimiento es lo único que nos ayuda a tomar conciencia que en el fondo, en vez de ir en contra del sufrimiento, es una tremenda oportunidad que tenemos como seres humanos de tomarlo y evolucionar y crecer. Ahora, hay mucha gente que nos está escribiendo en nuestro Twitter, Alejandro, así como tú decías, cuando somos manipulados, cuando somos controlados por todos estos miedos, por la culpa, en fin, sale lo peor de nosotros mismos, nos sale lo positivo. Y en ese sentido nos llegan muchas preguntas de nuestros televidentes que preguntan: ¿cómo puedo controlar la ira, la envidia, el odio, el rencor, la rabia? ¿Se pueden erradicar? El ego. Mira, te vuelvo a repetir, yo no sé de recetas. No, yo soy un operador. ¿Pero es bueno sentirlo o hay que negarlo, esconderlo? No hay que negar. Mira, hay que verlo. Hay temas que se relacionan mucho y lamentablemente hoy en día muy manoseados, ¿no? Que se habla de compasión, se habla mucho de aceptación, todo eso es cierto. Y se habla mucho también de soltar.
El tema de soltar es un temazo, en el sentido de que normalmente es como cuando yo odio a alguien, ¿no? Pero lo tengo siempre presente, es como el ateo. Yo creo que el religioso, el ateo es más religioso que cualquier religioso. Porque es una constante, es una obsesión que tiene, ¿no? Estaba Lo menciona más por negación. todo el día. Entonces yo creo que el tema de soltar está muy relacionado con la aceptación. Porque tampoco no hay que olvidarse que tú eres una proyección de mí y viceversa. De modo que muchas veces pasa, yo te veo a ti muy distinto a como te ve él, ella, qué sé yo. Claro. El tema está en cómo yo veo este mundo de acuerdo a mi experiencia de vida y la información que a mí me entregaron cuando era, e incluso más atrás. Oye, Más atrás, ancestral. qué interesante, Alejandro. Sabes que nosotros revisábamos, por ejemplo, la página web que tú tienes y veíamos ahí unos procesos de sanación, unos procesos, digámoslo. ¿Tú nos podrías explicar ese? ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, en primer lugar yo quiero hablar de lo que significa el Seiki Shiatsu. Sí. El Seiki Shiatsu es una escuela, fundamentalmente hay un equipo, nosotros trabajamos en equipo. Todos los terapeutas certificados que aparecen en la página, ¿no? Todos hacemos exactamente el mismo método. Ahora, esta escuela tiene también escuela de formación, porque también es muy importante compartir esto a la comunidad, formando terapeutas calificados, profesionales, y nosotros tenemos las puertas abiertas para que personas que se interesan, ¿no?, en trabajar en ser facilitadores para las personas que sienten la necesidad, ¿no?, de ser sanadas. Abrimos la escuela, ahora tenemos la inscripción para marzo hasta diciembre, tenemos toda la escuela, toda la información está en la página, y también nosotros cumplimos con una labor social. Trabajamos en este caso, hace años, con la municipalidad de Maipú. Hacemos voluntariado al servicio público, se han necesitado. Los alumnos de segundo año, terapeutas, tercer año, están trabajando en el voluntariado público. Y por otro lado también tenemos la difusión, ¿no? Difundir lo que significa este método, dando cursos, charlas, y después viene el trabajo terapéutico, Alejandro. la consulta. Alejandro, te queremos agradecer que hoy día nos haya acompañado en el programa. Muchas gracias. Ha sido